el caucho natural, ¿no? Esa especie blanca que bota y forma con esa los neumáticos, ¿no? Los neumáticos, con un polímero natural. El ácido nucleico es considerado como un polímero natural. El ADN, el ácido desoxirribonucleico, ¿no? Esa cadena es considerado como un polímero natural porque está formado de varios monómeros. B, polímeros sintéticos. Entonces, no solamente naturales existen en la naturaleza, también hay hechos elaborados por el hombre en un laboratorio. En un taller, en un laboratorio están formados estos polímeros sintéticos. Aquí son los que se obtienen por un proceso que se llama la polimerización, controlados por el hombre a partir de materias primas a bajo peso molecular. Ejemplos de estos polímeros sintéticos: el plástico, que es famoso polietileno. ¿Y cuál es su monómero del polietileno? El etileno, ¿no? El etileno es el monómero y cuando junta todos los etilenos forman el polietileno y es conocido como plástico. Obtenido, por supuesto, por procesos, en este caso, del petróleo. La procedencia del petróleo. El petróleo es un derivado del petróleo ambiental, muchos elastómeros, como por ejemplo el caucho. Es muy diferente este caucho sintético que el caucho artificial natural. Es un caucho sintético que se llama elastómero. Un termorrígidos. El termorrígidos es la baquelita. Esta baquelita que la encontramos nosotros en un donde colocamos el foco entonces la base es hecho de y grado de polimerización, GP, se abrevia como grado de polimerización. La siguiente relación: el grado de polimerización es igual al peso molecular promedio del polímero sobre. Entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo obtener este grado de polimerización. Por ejemplo, el polímero polietileno tiene una masa molecular de 150.000 gramos por mol. ¿Cuál es su grado de polimerización? Pregunta. En la solución, la unidad que se repite, o mero, o sea, el monómero del polietileno, es C2H4. Esa es la fórmula química del polietileno.
Esa fórmula, por supuesto, yo les puedo dar, o ustedes pueden encontrarlo en tablas, en internet, y cuando tenemos esa fórmula, de esa fórmula vamos a obtener un dato muy importante. Este tiene una masa de 4 átomos por 1 gramo, o sea, es igual 4 gramos para los átomos de hidrógeno. Si el hidrógeno tiene 1 por 4, 4 gramos de átomos de hidrógeno, más una masa de 2 átomos o 2G, igual 2 por 12, 24G para átomos de carbono. Si el carbono tiene 12 por 2, 24 gramos. Ahora, lo que hace un total de 24 más 4 hacen 28 gramos para el mero del polietileno. El mero, o sea, ¿no? Entonces el monómero, en este caso, la fórmula química que se obtiene del polietileno, se puede encontrar cuántos gramos obtiene, pues, el mero. Entonces, ya, la fórmula, grado de polimerización es igual 150.000 gramos por mol. Ese es un dato que está en la pregunta. Y abajo se le coloca el 28 gramos por mero, lo que hemos obtenido de la fórmula química del polietileno. Al dividir se va gramos y me queda meros por mol. 5.357 meros por mol. Fácil, ¿verdad? ¿Cuál es lo difícil del problema? Es saber la fórmula química. Por lo demás, la valencia de hidrógeno es 1, el peso. El peso de hidrógeno es 1 y de carbono es 12. ¿No? Entonces, saber también eso por química no es muy difícil, porque eso tienen que haberlo aprendido en química de colegio o química preuniversitaria. Y solamente aplicar en la suma para sacar el compuesto los 28 gramos por mero. Fácil, ¿verdad? Fácil, muy fácil. Control de la estructura y de las propiedades de los termoplásticos. Tenemos algunas de las propiedades mecánicas de los termoplásticos comunes, aparecen en la tabla 16-2 y la tabla 16-3. Por ejemplo, vamos a acercarnos un poco más. Ahí está. Propiedades de los termoplásticos seleccionados. El polietileno, PE, tiene una baja densidad, alta densidad y el peso ultra alto. Una resistencia a la tensión en PSI. PSI son libras por pulgada cuadrada. Es el PSI. Pound inch square, ¿no? Libras por pulgada cuadrada. El porcentaje de alargamiento también es una propiedad mecánica. El módulo elástico, que también es una propiedad mecánica, expresados en PSI. Si son libras por pulgada cuadrada, es presión o en este caso presión. En este caso es llamado presión, la presión que ejerce o el esfuerzo, ¿no? Más que todo es el esfuerzo normal, un esfuerzo normal. Una comparación entre el sistema internacional vendría a ser en Pascal, ¿verdad? El Pascal es Newton por metro cuadrado, y en este caso en el sistema inglés es PSI, libra por pulgada cuadrada. Densidad, gramos por centímetro cúbico. Impacto de Isot, en feet es pie, libra por pulgada. Ahí tenemos los valores de la tabla de los otros elementos, como el cloruro de polivinilo, que es el PVC, el polipropileno, PP, poliestireno, PS, poliacrilonic, PAN, polimetilmetacrilato y otros elementos que podemos encontrar en la tabla, ¿no? Poliamida, poliéster, policarbonato, etcétera. Tabla 6.3. Las unidades de repetición aplicadas a los termoplásticos por adición seleccionados.
Esto es el proceso de adición. Hay dos procesos, el de adición y el de condensación. Este es el de adición. ¿Por qué se llama adición? Porque dice su nombre, se suman al otro elemento. Por ejemplo, el polietileno PE está formado, mira, ahí tenemos C, que indica carbono, y arriba hidrógenos y abajo hidrógenos. Entonces, sería 2 carbono y 4 hidrógenos, así sería. Sí, pues, carbono 2 y hidrógenos 4. Carbono 2, hidrógeno 4. Entonces, la aplicación, películas de empaque, aislamientos para alambres, botellas comprimibles, tuberías, artículos para el hogar. Este monómero es el más conocido, ¿no? El polietileno. Otros, cloruro de polivinilo, que es el PVC, cloruro de polivinilo, polipropileno, poliestireno, poliacrilopan, polimeridacrilato, policlorotrifluoreleno, politetrafluoretileno, teflón, ¿no? Conocido como el teflón. Ese teflón también, mira, está formado por carbono y F. ¿F qué significa? Elemento F, flúor, ¿no? Flúor. Acá tenemos cloro formado por otros elementos. Así va formando la aplicación de cada polímero, su aplicación en dónde se aplica. Por ejemplo, el teflón en sellos, en válvulas, recubrimientos antiadherentes, ¿no? El teflón, famoso teflón. Bien, continuamos. Un gran número de polímeros se forman a partir de monómeros complejos, existiendo termoplásticos con estructuras complejas. Veamos en la tabla 16-4. Acá tenemos las unidades de repetición y aplicaciones para termoplásticos complejos. Tenemos polímero, polioximetileno. Estamos hablando ahorita de polímeros que forman de monómeros complejos, monómeros complejos, llamados termoplásticos. Acá tenemos poliamida, mira la cadena de la poliamida. Carbono, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno. Poliéster, el PET. Mira la unión de carbono, hidrógeno, ¿no? La utilización del poliéster en fibras y películas fotográficas, cintas para grabación a las antiguas, bolsas para hervir, recipientes para bebidas, ¿no? Tenemos poliamida, cloruro de polifinilo, otros elementos más tenemos en la tabla. Todas sus aplicaciones que podemos encontrar y la formación de la cadena. En general, para un tipo determinado de termoplástico, por ejemplo, el polietileno, se relaciona con la estructura de grado de polimerización, el efecto de los grupos laterales, cristalización y deformación, tacticidad, copolímeros, mezclas y aleaciones, polímeros cristalinos líquidos. Está ahí en unas tablas que hemos visto las moléculas, los monómeros de estos polímeros. Entramos 9.5, elastómeros o cauchos. Estos presentan gran cantidad de deformación elástica, mayor que 200%, al aplicarles una fuerza, ejemplo, ¿no? Ejemplo, pasé la L. Ejemplo, los neumáticos de automóvil, las bandas elásticas. Esas bandas elásticas son las bandas que se utilizan pues para mover material, ¿no? En una cinta transportadora, también puede ser en una transmisión de motor a mecanismo, una cinta, una banda elástica, o llamado una correa, también podría ser llamado una correa. Los sellos O. ¿Qué son los sellos O? A ver, ¿quién me dice? Bajo un punto le voy a poner. A ver, cualquiera que me levante la mano o que a ver, sellos O.
¿Qué significan? Los sellos O. A ver, pregunta. Un punto en la práctica calificada. Profesor, los orines. Los orines, esos son los orines. Vamos, ¿cómo apellidas? Condorpusa. Condorpusa. Un punto más para tu práctica. A la parcial, al parcial, práctica comienzas, puede ser la parcial, puede ser después. Depende. Los sellos O son los sellos orines, los famosos orines. Si te das cuenta, son de forma toroidal, ¿no? Toroidal, y dependiendo, por ejemplo, para cilindros hidráulicos, se coloca para que no lagrimee, ¿no? No bota lágrimas. Tiene un sello hermético, generalmente es para esa función, ¿no? Para evitar que lagrimee los orines. O sea, magister, que se parece como una polea o es la forma de un toroide, pero en plástico negro. Ay. Es un toroide en forma de plástico negro. Creo que más delgadito que el toroide, ¿no? Claro. Las mangueras, el aislamiento de conductores eléctricos, esos son formados de los elastómeros de caucho. El caucho en su estado natural, que es un elastómero, puede borrar marcas de lápices. En los elastómeros comunes son polímeros amorfos que se cristalizan con facilidad durante su proceso. Tienen una temperatura de transición vítrea baja. Veamos las tablas 16.8 y 16.9. A ver, vamos a ver la tabla. Las unidades de repetición y aplicaciones para elastómeros seleccionados. El polímero, la unidad de repetición y las aplicaciones. Poliisopreno, neumáticos, pelotas de golf, siluetas de zapatos. Es la unidad de repetición, el famoso monómero. Polibutadieno o caucho butadieno o Buna S, ¿no? Formados en neumáticos industriales, endurecimiento de otros elastómeros, cámaras de neumáticos, tiras para impermeabilizar, mangueras para vapor. Ahí son los otros elementos. Acá tenemos más elementos de los neumáticos, juntas de sellos en siliconas. Las siliconas también están en esta clasificación. 16.9. Propiedades de los elastómeros seleccionados. Poliisopreno, la resistencia a la tensión. Recordamos, la resistencia a la tensión es cuando yo tengo el elemento y lo empiezo a estirar. Tanto le estiro que el elemento llega a deformarse. Lo sigo estirando y llega a romperse. Esa es una resistencia a la tensión en PSI, libras por pulgada cuadrada. 3000 PSI, 3000 libras por pulgada cuadrada. No te vas a olvidar, ¿ah? Porcentaje de alargamiento en 800%, el porcentaje de alargamiento. La densidad del material en gramos por centímetro cúbico. Los elementos tienen esta propiedad de densidad, que son gramos, 0, por ejemplo el poliisopreno, 0.93 gramos por centímetro cúbico. En un centímetro cúbico existe 0.93 gramos. Así se dice, la densidad. A ver, pregunta por otro punto. ¿Cuál es la comparación del peso específico con la densidad? Cualquiera, de moquego o de hilo, un punto. A la práctica. ¿Cuál sería la comparación del peso específico y la densidad? Que la densidad, indica la masa sacada por unidad de volumen y el peso específico es simplemente el peso de un material por dicha unidad de volumen.
¿Y cuál fue la diferencia? Simple. ¿Cuál fue la diferencia de los dos elementos? De las dos magnitudes. ¿Cuál fue la diferencia? La gravedad. La clase pasada hemos dicho nosotros que la diferencia entre la densidad y el peso específico es la gravedad. ¿Cómo te has olvidado eso? Ya medio punto para ti. ¿Cómo apellidas? ¿Cómo apellidas? ¿Aló? Ah, profe, acá. ¿Cómo te apellidas, dices? Nieto. Nieto Tokunawa. Ya, medio punto. ¿Me debes, Me debes medio punto. La densidad es una propiedad que se sale pues, de los materiales. Por ejemplo, podemos encontrar densidad de varias sustancias. Podemos encontrar el peso específico, perdón, el peso específico también de varias sustancias. Pero la diferencia entre los dos es la gravedad. La gravedad. Ahora, los elementos pueden tener densidades, por ejemplo, y pesos también. Por ejemplo, a ver, el agua. ¿Qué me dice la densidad del agua? Un punto. Un punto para la densidad del agua. Hablen. ¿Uno qué? Gramos cúbicos, no, centímetros cúbicos. Ya, listo. ¿Quién ha sido? Yo, profe. Apellidos. Taipe Jiménez. Taipe Jiménez. Muy bien, es 1 gramo por centímetro cúbico. A ver. Y si yo digo 1000, ¿en qué unidades me refiero a la densidad del agua? ¿En qué unidades? En litros. Kilogramos sobre metros cúbicos. Ahí está, son kilogramos por metro cúbico. Muy bien. Apellidos. Nina. Ronald, ¿no? Sí, Claro. sí. Nunca se olviden, jóvenes, ustedes son ingenieros y siempre van a tener este dato a su favor. En el curso de mecánica de fluidos, en el curso de física, en los cursos que van a llevar en mecánica. Por favor, el agua, la densidad es 1 gramo por centímetro cúbico. O también es igual 1000 kilogramos por metro cúbico. Muy bien. Muy bien. Ahora, el peso específico del agua, ¿cuánto es? Un punto. El peso específico del agua, ¿cuánto es? 1000. Ah, ya me olvidé ya. Algo de miles. ¿Mil qué? 9.800 newtons sobre metro cúbico, profe. Ah. Ya, ¿cómo? Apellidos. Nieto. Nieto Tokunawa, ya, 2 puntitos. Explícanos un poquito por qué has dicho 980 newton por metro cúbico. A ver, explícanos. Profe, 9.800. Sí, 9.800, perdón. A ver, explícanos por qué lo has indicado ese valor, a ver. Ah, es el que siempre me dijeron. No, que te Sí, dijeron, pues tú si quieres saberlo, ¿por qué lo vas a obtener? ¿A qué es igual el peso específico? Densidad por la gravedad. Y la densidad es 1000 kilogramos por metro cúbico. Y la gravedad es 9,8. Multiplica, ¿cuánto obtienes? 9.800. Muy bien, kilogramo por metro cúbico. O kilogramo, no sería newton, ¿no? Newton por metro cúbico. Pero no solamente está en newton por metro cúbico ese valor, sería, a ver, hemos dicho que son 1000 por 9.8, son 9.800 newton por metro cúbico.
Ahora, si yo quiero saber el agua, la densidad, el peso específico del agua en kilogramos fuerza por metro cúbico, ¿cuánto es? 1000. Sería 1000. ¿Cuánto? ¿Cuánto es? 1000 kilogramos fuerza sobre metro cúbico. Ya está. ¿Quién eres? Apellidos. Nina. Nina. Listo. Entonces, compañero Nina, estudiante Nina, ¿por qué has indicado que es esa respuesta? Explícanos. Bien, primero, la unidad de el peso está expresado en kilogramos fuerza. En kilogramos fuerza por metro cúbico, el peso del agua es 1000 kilogramos fuerza por metro cúbico. En otros libros, el kilogramo fuerza la reemplazan por kilopondio. Sería 1000 kilopondios por metro cúbico, pero sigue siendo 1000. Pero entonces, depende de las unidades que tengamos, vamos a encontrar el agua. Es muy importante la densidad del agua, conocerlo. Muy bien, ya te ayudé. Vamos, sigamos. Polímeros termoestables y termofijos. Están formados por cadenas de polímeros con una gran cantidad de enlaces cruzados, que forman la estructura de la red tridimensional. Poseen buena resistencia, rigidez y dureza. Tienen malas propiedades de utilidad e impacto. Tienen malas, porque son malos para esas propiedades. Temperatura de transición vítrea elevada. La temperatura de transición vítrea. Vamos a verlo más adelante también. Veamos en la tabla 16.10 y tabla 16.11. Propiedades de polímeros termoestables comunes. Termoestables. Acá tenemos fenólicos. La resistencia a la tensión en PSI 9000 PSI. Porcentaje de alargamiento 2. El módulo elástico KSI. Punto para que me diga qué son KSI. ¿Qué significa KSI? Un punto. Vamos. Kilolibras. ¿Qué más? Es una medida que se refiere directamente a kilolibras. ¿Kilolibras nada más? Por libras de fuerza, por pulgada cuadrada. Apellidos. Apellido. No Laime. ¿Tus apellidos? No Laime. No se acuerda, profe. No Laime, yo vi. ¿Cómo te apellidas? No Laime. ¿Laime? Chino Laime. Chino Laime. Chino Laime. A ver. KSI, son kilolibras por pulgada cuadrada, ¿verdad? Son kilolibras por pulgada cuadrada. KSI, kilolibras por pulgada cuadrada. No, kilolibras por pulgada cuadrada, es un KSI. Muy utilizado también en el sistema inglés. O decimos KSI o kilolibras por pulgada cuadrada y PSI, libras por pulgada cuadrada. La densidad, gramos por centímetro cúbico. Tenemos fenólicos, aminas, poliésteres, epóxicos, uretanos, silicones. Tenemos la tabla 16.10, unidades funcionales y aplicables de termoestables seleccionados. Polímero, fenólicos. Las aplicaciones comunes son adhesivos, recubrimientos laminados, amidas, adhesivos, utensilios de cocina, piezas eléctricas moldeadas. Poliésteres, piezas eléctricas moldeadas, laminados, decorativos, matrices poliaméricas en la fibra de vidrio. Epóxicos, adhesivos, piezas eléctricas moldeadas, matriz para materiales compuestos. Uretanos, fibras, recubrimientos, espumas, aislantes.
silicones, adhesivos, juntas, selladores. Ya son las tablas. 9.7. Adhesivos. Adhesivos. Son polímeros que se utilizan para unir otros polímeros, metales, materiales cerámicos, materiales compuestos o combinaciones de los anteriores, existiendo adhesivos estructurales, adhesivos químicamente reactivos, adhesivos por evaporación o por difusión, adhesivos de fusión por calor, adhesivos sensibles a la presión, adhesivos conductores. De estos tipos de adhesivos, por ejemplo, el utilizado bastante es el adhesivo estructural, que son utilizados en la industria automotriz, aeroespacial, en aparatos domésticos, en la electrónica, en la construcción y en artículos deportivos. Los adhesivos se utilizan para unir otros polímeros, ya es el adhesivo. Aditivos de los polímeros. ¿Qué podemos adicionar al polímero? Viene la pregunta, ¿no? ¿Qué voy a adicionar? Se añaden para mejorar, ¿qué cosa? Algunas propiedades. Aquí tenemos el tipo de dos, aditivos de proceso y aditivos de acoplamiento. Ya, hay dos tipos de aditivos. Aditivos de proceso, como son lubricantes, antioxidantes o estabilizadores, modificadores de viscosidad, desmoldantes. Los aditivos de acoplamiento, absorción de UV, agentes de acoplamiento, agentes antiestáticos, aromatizantes, espumantes, fungicidas, cargas, pigmentos y colorantes, modificadores de impacto, retardantes de llama. Esos son aditivos de acoplamiento, ¿no? Son dos tipos de aditivos, de proceso y de acoplamiento. 9.9. Conformado de los polímeros. Existen varias técnicas para dar forma a los plásticos. Algunas de las más comunes son estas de aquí, la que vamos a ver. Extrusión, termoplásticos. B, inyección, termoestables. C, compresión, termoestables. Soplado, moldeado al vacío y calandrado, llamado también laminado hilado. Esos son los tipos para obtención de conformado o la obtención para formar los plásticos, conformado de los polímeros. A ver, vamos a desarrollar extrusión termoplásticos. Este sistema funciona de la siguiente manera. Los gránulos de plástico entran en el sistema de alimentación. Aquí, por la tolva, la parte de arriba, el sistema de alimentación ingresa. Estos pasan al tornillo sin fin. Tenemos aquí en el centro el tornillo sin fin. Mientras estos gránulos se van derritiendo a causa de las camisas calefactoras, aquí están las camisas calefactoras. Estos gránulos se van desplazando por el movimiento giratorio del tornillo. Entonces, a ese se le llama el tornillo, a la parte del tornillo sin fin. Hacia el cabezal. El cabezal está en la parte derecha, donde va a salir. Donde el material pasa a unos moldes que le dan forma. Más tarde se refrigeran y obtienen su forma definitiva, resistente y rígida. Este método solo se puede utilizar en aquellos casos donde los extremos de los objetos estén cerrados o abiertos. En el caso de que solo sean extremos en el que esté abierto o cerrado, este método no funcionaría. Por ejemplo, tuberías, mangueras, marcos de ventanas, etc. Tenemos aquí nuestro
diagrama. Este tornillo sin fin, el tornillo, está acoplado a un reductor de velocidades. ¿Cómo es ese reductor? Es una caja de reducción. La caja reductora, como miras el pollo cuando vas a la pollería, ¿te acuerdas? Miras al pollito cómo da vueltas. Ya, esa velocidad, porque tiene un reductor de velocidades. Ese reductor está acoplado a un motor eléctrico, como lo ves, a través de una faja, a un motor estacionario. Ese motor podría ser de diferente fábrica, del Crosa, por ejemplo, en el Perú, un motorcito, digamos, de medio caballo o un caballo de fuerza, un HP o medio HP de potencia, mueve y gira pues a través de la banda al reductor de velocidades. El reductor de velocidades está acoplado al tornillo sin fin y permite un giro, donde la torba la alimentación entonces va hacia la derecha, hacia el cabezal. Muy bonito, ¿no? Muy bonito este método, extrusión se llama. 2. Inyección termoestables. El método de inyección es muy similar al de extrusión. Los gránulos de plástico entran en el embudo. Estos entran en el tornillo sin fin y son transportados a un molde de metal. Aquí se enfrían y se obtienen en forma final. Este método es utilizado para formas más complicadas y de medidas diferentes, como por ejemplo vasos, plásticos, carcasas de móviles, etc. Un ratito, por favor. ¿Han terminado? Mañana vamos a volver. Ya, igual, ya. La mesa. Sí, mañana ya puede venir. Se llama más fuerte de abajo. A ver, listo, vamos a seguir. Este método solo puede utilizarse en aquellos casos donde los extremos de los objetos estén cerrados o abiertos. En el caso de que solo sea un extremo en el que esté abierto o cerrado, este método no funcionará. Por ejemplo, tuberías, mangueras, marcos de ventana, etc. Acá tenemos. Se llama la fórmula inyección termoestable. Se parece mucho al primero, ¿no? Medio tiene su tolva, tiene su tornillo y tiene su molde de acero de 2 semicaras. Luego sigue otra vez su tolva, su tornillo y su abajo indicando, se abre el molde y se expulsa la pieza. Es la obtención de la pieza. Es similar al anterior, pero este tiene doble, ¿no? Si te das cuenta, es igual a la anterior extrusión. Estos entran y transportan en un molde de metal, aquí se enfría y tienen su forma final, ¿no? Son dos acoplados. O es uno, pero va sacando el material, ¿no? Se parece mucho al primero. El inyección termoestable que la extrusión se parece mucho. Y a ver, vamos a ver el otro. Compresión termoestable. Es un proceso de conformado de piezas en el que el material, generalmente un polímero, es introducido a un molde abierto al que luego se le aplica presión para que el material adopte la forma del molde y calor para que el material retroceda y adopte definitivamente la forma deseada. Ahí está, contramolde, compresión del molde y la pieza obtenida, la pieza moldeada. Soplado. Es muy importante el soplado en los plásticos, en las botellas. Se introduce un tubo de plástico a un molde con el método de extrusión y a continuación se inyecta aire a presión en el plástico, por lo que se adhiere a las paredes del molde, que posteriormente se deja enfriar para que se solidifique y se prepare el molde para que caiga la pieza en cuestión
Por ejemplo, botellas. Ahí está el molde, ahí está el dosificador de plástico, ahí está soplando, colocándole la forma correspondiente que tiene el molde y la creación del objeto moldeado, una botella de plástico. Moldeado al vacío. Este método utiliza para la creación de vasos, plásticos, máscaras y todo aquello que tenga unas paredes muy finas. Para este método se utiliza una lámina fina de plástico, el cual es calentada con unas resistencias. Debajo de esta lámina de plástico se encuentra un objeto del cual se quiere adoptar su forma. Luego la lámina de plástico caliente cae sobre el molde. Luego se extrae el aire para que el plástico obtenga todos sus detalles. Tenemos la resistencia eléctrica, la lámina reblandecida, indicando acá el material. Calandrado, y es el último de este tema del día de hoy. Calandrado, laminado hilado. Se utiliza para la ejecución de placas PVC, carpetas, manteles, láminas de invernadero. Consiste en introducir los gránulos de plástico procedentes de una tolva en el interior de una calandra. Esta es la calandra, que es un conjunto de rodillos. Cada círculo es un rodillo, son rodillos laminadores, donde según el grosor que haya entre estos, obtendrán las láminas de plástico de distinto grosor listas para su uso. Por ejemplo, el plástico fundido, las calandras empiezan a girar. Este es el sentido del giro. Este es horario y este es antihorario. Y este es horario y este es antihorario. Formando así, al pasar por las calandras, por los rodillos, pasa el plástico y genera aquí el cilindro recolector. El plástico fundido. Finish es el tema del día de hoy. Polímeros. Esta información está subida al aula virtual de la José Carlos Mariátegui, el aula virtual. Ahí está en archivo PDF. Se llama Separata en proceso -09. Voy a pasar lista a aquellos que han llegado tarde. A ver, vamos a ver. Dejar de compartir. Voy a empezar a tomar lista a los que han llegado tarde. A ver, primero activo el chat. A ver, primero, Amezquita Ramos Marco. Falta. Condori Mamani Brian. Presente, ingeniero. Ya. Tardanca. Dalmao Chicaya. Presente, ingeniero, presente. Ya, Dalmao. Samata Rodríguez Eret. Falta. Vizcarra Mezquita Anthony. Falta. Castro Vicente Davy. Falta. Caso Carvajal William. Falta. Choquetico Llerena Mauricio. Choquetico. Falta. Chuquicaña Ramos Dani. Chuquicaña. Falta. Rafael Calli Freddy. Está con permiso de Rafael, ya me acordé de Rafael ya. Maquiña Machaca José Luis. Maquiña. Falta.
Aro Salas Diego. Aro. Falta. Catacola Locutipa Luis. Catacola Locutipa Luis. Falta. Los que me están poniendo en el WhatsApp, a ver quiénes son. Vizcarra Anthony. Ya te coloqué, creo, Vizcarra. Ingeniero, disculpe. Anthony Sí, Copa. Anthony Copa. Sí, ya Sí. te he puesto, ya te he puesto. Ah, ya, gracias. Al inicio. ¿Quién más falta? Anthony Copa, Anthony Torres Choque. Torres Choque, ya está anotado también, ya está Wilmer. El caso William. Caso William. ¿Dónde está el caso? Caso William, ya, caso William Carabajal, acá estás. Te había puesto falta. Te voy a poner tardanza, caso William. ¿Quién más está? Nadie más. Listo. Jóvenes, no se olviden, esta semana, mañana de repente, les voy a preguntar a las secretarias si van a postergar de todas maneras la clase mañana por el Día del Perú. Mañana sí es día libre, ya me han confirmado. ¿Cuál día va a ser? ¿El día martes o miércoles? Martes. El martes, mañana. Muy bien. Entonces mañana creo que será entonces. Listo. A ver, la próxima semana nos falta una clase o dos para luego tomar una práctica calificada. Ya viene la práctica calificada, la tercera práctica calificada. Vayan estudiando, vayan haciendo ejercicios de problemas de lo que estoy dejándolos. La semana pasada había unos problemas que no estaban bien a unidad. Ya lo he corregido. Les voy a mostrar. Voy a compartir. A ver, en la separata de la semana pasada había un problema sobre algunas variables. Estoy retrocediendo para ver esas variables y explicarles qué faltaba en esas variables. Bueno, acá las figuras están en inglés, hay que traducirlas pues para entenderlas si quiera la traducción. Hay que traducirlas, encontrar. Acá está, mira, acá tenemos la densidad. Acá está la densidad obtenida. Es la densidad de este, es igual a n', la sumatoria de AC más la sumatoria de AA sobre BC, el volumen, por el número de Avogadro. Sale 2.14 gramos por centímetro cúbico la densidad. Esta sumatoria AC es 22 gramos por mol. Sumatoria de AA es 35. Ahí está 35.45 de AC de cloro y de A de 22.99. Este volumen, ¿cómo se obtiene este volumen? Es A al cubo. Si A es aquí el centro y es igual al que está arriba, es 2 veces R radio del sodio más radio del cloro. A ver, el volumen hasta acá, 2R al cubo. Ese es el de Avogadro, igual a 6.022 por 10 a la 23 unidades por mol. Está aquí, 6.022 por 23. Al reemplazar todo esto, la densidad nos sale 2.14 gramos por centímetro cúbico. Es otro cálculo. Otro cálculo. Es este. Ejemplo. Los defectos Skokie. A ver, aquí faltaba en el Frekel, faltaba el T. Temperatura absoluta en grados Kelvin. K es 1.38 por 10 a la 23 Joule por átomo.
por grado Kelvin, o también es igual 8,62 por 10 a la menos 5 electrón voltio por átomo grado Kelvin. Este K minúscula se llama constante de Boltzmann, de constante de los gases de Boltzmann. Entonces, la fórmula la he rectificado. Mira la fórmula. Número de Freckel es N por E elevado a menos QFR sobre 2 veces K por T. El número de Freckel, el número de Schottky, N por E elevado a menos QS sobre 2 veces K por T. No te olvides, este T es de temperatura absoluta en grados Kelvin. Este K es el constante de Boltzmann. Y este QS es el dato que te daba aquí en el problema. Por ejemplo, este dato era QS era 2,6 electrón voltio. Como tiene electrón voltio, tú tienes que utilizar el K, la conversión de 8,62 por 10 a la menos 5 electrón voltio para que se elimine. Entonces aquí está. Aquí está, mira, 8,62 por 10 a la 5. Esa es la conversión del electrón voltio. 2 por esa cantidad. La temperatura, si la temperatura es 500 grados centígrados a grados Kelvin, se le suma 273. Sería la suma de 500 más 273. Sería 773 grados Kelvin. Listo, reemplazas y te sale 5.3 por 10 a la 19 de efectos por metro cúbico. No te olvides, es E elevado al exponente, ¿ah? Es E elevado al exponente. Esa era la corrección que faltaba hacer. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, ¿Alguna pregunta? Sí, ingeniero, respecto a los ejercicios que está en ese documento, ¿van a ser similares nomás? Sí, similares. Problemas similares. ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta? Aquí tenemos el K minúscula, dos valores, uno en joules y el otro en electrón voltio. En joules puede venir el problema con estas unidades con joule o puede venir con electrón voltio. Electrón voltio ha salido aquí, ¿no? Este ejemplo, pero puede venir con joule también, ¿no? Otro tipo, es igualito la conversión. Tenía que dar el QES en joule, ¿no? En joules. Puede venir, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Otra pregunta? ¿No hay preguntas? Vamos a retornar a las preguntas. Entonces, listo. ¿Listo? ¿Hay preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Listo? Entonces, la próxima semana vamos a continuar con un tema más. Nos toca el tema de materiales que son madera y concreto, de acuerdo al sílabus. Listo. Que tengan felices fiestas patrias, que la pasen en familia, cuídense bastante de este COVID, no se enfermen,
traten de cuidarse, ponerse su mascarilla, lavarse las manos, distancia social, como mínimo 2 metros. Por favor, cuídense. Nos vemos, joder. Feliz de Fiestas Patrias. Igualmente, ingeniero, hasta luego. Tengo buena semana, magíster.